Segundo bloque de día 8 en esta noche en la que intentamos hacer un balance de este programa particular de estos últimos 10 años de kirchnerismo. Está con nosotros José Pien, titular de la CGT y titular del gremio del Sindicato de Empleos Públicos y legislador provincial también. ¿Cómo le va, Pien? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por haber venido. Bueno, ¿cómo lo ve usted al tema? ¿Qué podemos hacer en breves palabras o cómo hace el balance de estos últimos años con este gobierno nacional y aquí en la provincia en particular? Nosotros, en nuestro particular análisis, es como que debemos hablar de dos etapas, ¿no? Una primera etapa en la cual no hay ninguna duda que ha habido recuperación del trabajo, recuperación de derechos. En el mundo del trabajo, recuperar la negociación colectiva es algo que no tiene precio para nosotros. Bajar los índices de desempleo que había a los niveles a los que se llegó, de más del 20 en el 2001 a un dígito, nos parece que es importantísimo. Es decir, todo con un signo muy positivo, en una clara alianza además con el movimiento obrero, no solo con los trabajadores en abstracto, sino con la representación expresa de los trabajadores, que es el movimiento obrero, ¿no? También con la representación de los grupos sociales, de los militantes sociales, de los militantes del territorio. Nos parece que eso fue la primera etapa muy claramente definida y por lo tanto sumamente positiva en cuanto a la valoración. Parece que algunas cosas están cambiando. Por ejemplo, hay una total y absoluta exclusión de la relación con el movimiento obrero, salvo en términos de sumisión. Nos parece que se han ido perdiendo algunas de las cosas. Por ahí se señaló recién como un dato que aparezca el déficit primario como primera vez en la década, digamos así. Nosotros al lado vamos viendo desde nuestro mundo que hay un crecimiento de la concentración empresaria en la industria, por ejemplo, y eso apunta a corto, mediano o largo plazo a problemas con los salarios. Los niveles de ocupación o desocupación están en discusión en este momento. Por un lado hay algunas expresiones que dicen que se mantienen los niveles de ocupación, por otro lado estamos leyendo todos los días noticias que dicen lo contrario, que hay un crecimiento de la desocupación. Aspectos macro que por ahí ni los tiene mucho en cuenta uno, pero se plantea, leíamos el otro día con motivo de la visita de la presidenta a Córdoba, que la Argentina tiene en 4 años que duplicar la superficie sembrada con granos básicamente. Eso puede ser muy bueno en un sentido, también puede significar que estamos apuntando a que nuestro país se afiance como productor de materias primas y no como un país en donde la industrialización se termine de recuperar o no se pierda. Entonces, nos parece que hay una suerte de bache o una suerte de cambio de rumbo que no sé si es voluntario, que no sé si es, como dicen algunos, producto de que una cosa era Kirchner presidente y otra cosa es Cristina. Esta distinción que usted hace entre estas dos etapas, ¿tiene que ver con el cambio de presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández? Sí, por ejemplo. ¿Tiene una manera muy distinta de relacionarse con los gremios, por ejemplo? Claramente con el movimiento obrero, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Hoy estamos en una relación en la que lo único que vale es la sumisión, nada más. En tanto en la época de Néstor había una relación de otra índole, digamos así, de participación y de respeto. ¿Y quién ha ocupado ese lugar al lado del gobierno que han dejado vacante, de acuerdo a su visión, el movimiento obrero? Bueno, daría la impresión de que los que ocupan ese lugar que antes tenían los trabajadores son algún tipo de empresario, son los que definen cuáles son los intereses que se sostienen hoy. Por ejemplo, si hoy claramente los formadores de precios están haciendo su agosto, si por otro lado todos más o menos entendemos que hablar del dólar blue significa hablar de los formadores de precios y el gobierno, en lugar de hablar de quiénes son los que sostienen el dólar blue, hablan de que es un fenómeno intrascendente, o como dijo Lorenzino ayer, le causa gracia, bueno, una conclusión podría ser de que o no molesta o estamos hablando de intereses conjuntos, ¿no? Bien, ¿y qué autocrítica les cabe o qué cuota parte tiene el movimiento obrero organizado en este cambio en la relación, fundamentalmente en esta situación actual que los encuentra con 5 centrales a nivel nacional, con este distanciamiento de Moyano, con estas apetencias
políticas que no son malas, claramente. Usted, de hecho, está militando, es un legislador por un partido político, pero esta cuestión que uno la vea a lo mejor en algunos dirigentes muy personalistas, ¿tiene algo que ver esto con él? Sin ninguna duda, yo creo que el escándalo más grande que hay a nivel del movimiento obrero y que es culpa del movimiento obrero y no de nadie de afuera, es que en contra de lo que fue el modelo sindical argentino que pensó Perón, que creó Perón, que impulsó Perón, que preveía una sola central, hoy estamos hablando de 5 centrales sindicales y de un grupo de gremios que no está dentro de ninguna de las 5 y que está empezando a aflorar, lo cual nos estaría tal vez arrimando a una sexta, ¿no? Eso es producto puro y exclusivo de la incapacidad de la conducción, en el caso del mundo gremial, de entender esto, de que cada paso que se da para fracturar la representación y atomizarla es un paso en contra de los intereses de los trabajadores, ¿no? Creo que es el escándalo más grande y el déficit más grande. ¿Y se sale, se está transitando hacia salir de esa situación? ¿Cree que se va a profundizar esa crisis a nivel del movimiento obrero? Por lo menos en lo inmediato, lo que uno parece ver a nivel nacional es que se va a profundizar. Reitero, hay 5 y hay algunas señales de que podría haber 6. Así que ni siquiera hay una perspectiva más o menos inmediata de ir suturando esas diferencias, sino más bien la de que los alineamientos personales o los intereses de cada sector o qué sé yo, o los alineamientos políticos partidarios están por encima de los intereses del conjunto, que en la organización de los trabajadores se expresa siempre, mientras más unida mejor, ¿no? Es raro escucharlo hablar a usted y a otros sindicalistas de esta situación, teniendo en cuenta que el gobierno actual es peronista y se reivindica como peronista y al lado de los trabajadores, como que todas las acciones son a favor de ellos. Y le quería preguntar, ¿cómo cree usted que se va conformando esta situación? Digo, ¿le parece que el gobierno de Cristina Fernández está dejando de lado ciertos intereses de los trabajadores por alguna situación puntual, particular? ¿Es una autoexclusión de los trabajadores para arrimarse a aquel peronismo más tradicional? Digamos, ¿está todo dentro del seno del peronismo esta situación? No sé si está todo dentro del seno del peronismo, pero hay cosas que son muy concretas y que se entienden muy fácilmente, ¿no? Si hablamos del tema del impuesto a las ganancias sobre los salarios, no hace falta explicar nada. Si decimos que hace más de un año no se actualizan los valores sobre los cuales empezamos a trabajar en la aplicación y que por lo tanto cada peso que aumentan los salarios queda cada vez más afectado por el impuesto. Si hablamos de una demanda que compartimos todos, las 5 centrales nacionales y todos los gremios individualmente considerados, reclamamos la universalización de las asignaciones familiares, como fue históricamente a partir de la creación de Perón. Con esos 2 elementos simplemente estamos para plantearnos por dónde pasan las cosas. Pasan por las acciones, es decir, si no hay respuesta a esas demandas que son fundamentales, al mismo tiempo hay un debate que el trabajador percibe todos los días en el supermercado que los precios suben. Usted lo esbozó recién con este tema de los formadores de precios y es la pregunta que tenía pensado hacerle justamente ahora, el tema de la inflación, cómo llega a los salarios. Para nosotros existe. Ayer en una reunión se planteó concretamente un hecho que, no sé si decía espeluznante, porque no cuadra que uno diga esos términos, pero la gente de pintura planteó que los fabricantes le están vendiendo a los vendedores y los vendedores están remarcando con un 150% de margen. Bueno, algo pasa. Y de los formadores de precios no se oye hablar mucho. Nadie los señala como potenciales responsables, al menos, de los aumentos de precios que sí existen. Y nosotros creemos, salvo que estemos muy equivocados, porque no somos economistas, por ejemplo, pero creemos que el dólar blue algo tiene que ver con esto. Y si en lugar de hablar del dólar blue en términos de problema y de responsabilidades, se habla en términos de que me produce risa, bueno, hay como conclusiones que aparecen frente a los ojos de uno y sobre las cuales uno... Es decir, no se ven los topes en estas cuestiones como si, por ejemplo, en el tema paritarias. Por ejemplo, en las paritarias, o bien en esta decisión de mantener grabado con el impuesto a las ganancias en la forma en que está grabado, porque podemos discutir o no incluso la existencia del impuesto a las ganancias. El problema es cómo se lo aplica y cómo cae sobre los salarios de los trabajadores, o la exclusión de una franja muy grande de trabajadores formales de las asignaciones familiares. La última breve, Pien, ¿le parece que
este momento histórico, político de la Argentina requeriría más gremialistas en cargos políticos electivos de cara a las elecciones de octubre y del año 2015, aunque estemos todavía lejos? Nosotros, por definición, siempre hemos sostenido lo que hemos mamado. Aquello que parece una utopía tan lejana que planteó Perón. El 33% de los cargos electivos deberían ser para representantes gremiales, ¿no? Lo que en la coyuntura hacemos es otra cosa un poco más doméstica. Por ejemplo, la semana que viene es la conmemoración del Cordobazo, una nueva conmemoración del Cordobazo. En Córdoba hay 2 CGT, es sabido. Una mayoritaria en cantidad de gremios, otra menos importante en cantidad de gremios, pero que tiene gremios que tienen su historia y su vigencia. Por primera vez en bastante tiempo vamos a hacer la conmemoración, las 2 centrales sindicales en forma conjunta, ¿no? En ese sentido vamos el lunes próximo a inaugurar una muestra fotográfica en la legislatura primero, el miércoles 29, que es el aniversario del Cordobazo, vamos a hacer un acto conjunto a las 15 horas en la Casa Histórica del Movimiento Obrero, y de ahí vamos a ir a la legislatura porque en la sesión del miércoles 29 se va a aprobar una ley cuyo proyecto es autoría de los representantes gremiales, que establece el 29 de mayo como el Día de las Luchas Populares en Córdoba en conmemoración del Cordobazo. Esto, si nosotros sabemos y somos conscientes de que al momento del Cordobazo en Córdoba había 2 CGT, como ahora, es obvio que ninguno de nosotros puede decir yo soy el dueño del Cordobazo. Y eso es lo que hemos entendido cuando hemos ya acordado hacer en forma conjunta y sin ventajas para nadie, digamos, esta conmemoración que va a tener un plus, digamos así, a partir de ahora con la institucionalización como un día específico con reflejo en la educación y con reflejo en las actividades oficiales de aquí en adelante. José Pién, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos retomamos lo que decíamos en el inicio de este programa, el tema de la economía en el fondo de todas las decisiones que se han venido tomando en esta última década y un balance con 2 economistas que van a estar aquí visitándonos.